Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Teresa Andrea Esquivel Reyes, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Otzolotepec. El día de hoy voy a presentar el principio de Arquímedes, que es parte de nuestro trabajo de transporte de fluidos, para ver cómo se relaciona con nuestra carrera y con esta materia aplicada. Para esta actividad me estaré apoyando de material gráfico, en este caso una infografía escrita donde puedo narrar qué es lo que dice el principio de Arquímedes, así como su fórmula con sus respectivas unidades. De la misma manera, los lugares en los que se puede aplicar en la vida cotidiana, poniendo de ejemplo un ejercicio práctico y teniendo en cuenta su análisis dimensional. Después de eso observaremos un video en el que se detalle de una mejor manera. Posteriormente aplicaremos la práctica en la carrera de ingeniería y por último vamos a ver una serie de preguntas con respuestas para tener ese tema lo mejor visto. Eureka, fue lo que exclamó mi queridísimo Arquímedes al dar inicio a su principio, que es de lo que hablaremos hoy, el principio de Arquímedes. Bueno, primero veamos qué dice el principio. El principio dice: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo. A todo esto tenemos la fórmula que expresa que el empuje o fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la aceleración de la gravedad. Conociendo que el valor de empuje o fuerza es igual a newtons, la densidad se expresa en kilogramos sobre metros cúbicos, el volumen del fluido se expresa en metros cúbicos y la gravedad tenemos un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, ¿dónde podemos ver este principio? Aquí tenemos tres claros ejemplos. El primero son los barcos flotando en el agua. Segundo, el funcionamiento de los submarinos. Y como tercero, los globos aerostáticos en el aire. Porque sí, este principio no solamente funciona en líquidos. Ahora, suponiendo un ejemplo, tenemos una caja de madera con un volumen de 0.02 metros cúbicos, el cual está sumergido bajo el agua, la cual conocemos que su densidad se tomará como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, teniendo en cuenta la gravedad como un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto, al sustituir la ecuación anterior, tenemos que E es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 0.02 metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado es igual a 196.2 newtons. Pero ¿de dónde obtenemos newtons? Se estarán preguntando. Esto lo obtenemos al realizar nuestro análisis dimensional, el cual sabemos que kilogramos por metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado, obtenemos kilogramos sobre metro a la cuarta entre metros cúbicos por segundos cuadrados. Esto alcanzaría nuestros términos iguales, tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, lo cual conocemos como un newton. Es así como queda nuestra información sobre el principio de Arquímedes. Seguimos con lo siguiente. Para tener esto un poco más claro, veamos el siguiente corto. Siguiendo con el principio de Arquímedes, cuando sumerges un cuerpo en un fluido en reposo, recibes una fuerza de empuje de abajo hacia arriba. La fuerza de empuje es igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Tenemos el caso 1. Si la fuerza del peso es menor a la fuerza del empuje, el cuerpo flota. En caso 2, si la fuerza del peso es igual a la fuerza de empuje, el cuerpo se mantiene en equilibrio. Y el caso 3, si la fuerza del peso es mayor a la fuerza de empuje, el cuerpo se hundirá. ¿Y cómo se relaciona esto con el transporte de fluidos? El transporte de fluidos es la ciencia que estudia cómo se comportan los líquidos y gases. Dentro de esta ciencia, la estática de fluidos, que explica cómo actúa la presión cuando un fluido está quieto. Cuando un objeto se mete en un líquido, la presión abajo es mayor que arriba, porque la presión aumenta con la profundidad.
Esa diferencia de presiones genera una fuerza hacia arriba. A esa fuerza se le llama empuje, y es justamente la idea principal del principio de Arquímedes. En otras palabras, el transporte de fluidos explica cómo cambia la presión en el agua. Ese cambio de presión es lo que produce el empuje hacia arriba, y ese empuje es lo que describe el principio de Arquímedes. Es decir, el transporte de fluidos explica por qué existe el empuje, mientras que el principio de Arquímedes dice cuánta fuerza de empuje hay. Ahora veamos cuáles son las propiedades que están relacionadas con esto. Como primer lugar tenemos la densidad, la cual es la propiedad más importante. La densidad del fluido determina cuánto empuje se genera. Si el fluido tiene mayor densidad, mayor empuje. Por eso es más fácil flotar en el mar de agua salada que en el agua dulce. Como segundo lugar tenemos la presión. La presión es la fuerza que el fluido ejerce sobre las superficies. En un fluido aumenta con la profundidad, es decir, presión es igual a densidad por gravedad por altura. Esa diferencia de presión es lo que crea el empuje. Como tercer propiedad tenemos a la viscosidad, la cual no afecta al valor del empuje, pero sí influye en cómo se mueve el fluido alrededor del objeto, la estabilidad del objeto mientras flota, la resistencia al movimiento. No es esencial para el cálculo del empuje, pero sí es parte de la mecánica de fluidos. Y para la parte de los gases tenemos la comprensibilidad. En los líquidos se considera casi nula, pero en los gases la densidad cambia con la presión, por lo que también cambia el empuje. En pocas palabras podemos decir que las propiedades principales son la densidad, la cual determina el empuje, la presión, la cual cambia con la profundidad, la viscosidad que afecta el movimiento del cuerpo, no el empuje. Y entonces, ¿cómo se aplica en ingeniería? Sobre todo basándonos en ingenierías de ciencias químicas, se utiliza para la determinación de densidad y gravedad específica. En los laboratorios se utiliza para calcular la densidad de sólidos irregulares y líquidos. También para el diseño de equipos de separación. La separación de mezclas líquido-líquido o sólido-líquido se basa en la diferencia de densidades. También en la instrumentación de control, como en densímetros y flotadores. Los densímetros, que miden la concentración de soluciones como el azúcar, alcohol y ácidos, funcionan sumergiéndose a distintas profundidades según la densidad del líquido, al igual que en la ingeniería de procesos y tanques de almacenamiento, esto para el diseño de los tanques utilizando el principio. En resumen, el principio es crucial para controlar la interacción entre sólidos y fluidos en procesos químicos industriales, garantizando la eficiencia, la separación y mezcla de los componentes. Perfect. Now it's time for some questions. Question number 1. If an object sinks, what does this mean about the relationship between its weight and the buoyant force? Answer. Its weight is greater than the buoyant force exerted by the fluid. Question number 2. If you increase the density of the liquid where an object is floating, what happens to the buoyant force? Answer. The buoyant force increases because a denser fluid has more weighting per unit of volume displaced. Finally, question number 3. When an object goes from floating to the sinking, does the water level rise, drop, or stay the same? Answer. The water level drops because the object displaces less volume when it sinks than when it was floating. Por mi parte sería todo, no sin antes despedirnos con esta frase de Aristóteles que dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Muchas gracias por su atención y espero les haya servido este video para poder comprender de una mejor manera el principio de Aristóteles y cómo lo podemos aplicar en la ingeniería. Universidad Politécnica de Otzolotepec, be brave, be bold, move forward.